Nos iniciamos esta semana muy fuerte en materia de invitados. Tenemos a don José Rijo Presbot, exdiputado de la República, pero ahora se desempeña como director general de presupuesto de este gobierno. Bienvenido a Despierta RD, señor Muy Rijo. buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí entre amigos y amigas, ¿no? Por fin. Esto. Caramba. Sí, por fin. Bueno, es que lo que hemos enfrentado no es fácil. Tenemos a Rijo aquí, caramba. No es fácil. No es fácil. Pero ¿por qué no ha sido fácil? Bateador Rijo? duro. Mira, José Rijo. ¿Qué se ha encontrado? O sea, la pandemia... Empezamos en el 20, ¿verdad? Ajá. En el 20 tuvimos que dedicar 125.000 millones de pesos para combatir la pandemia. Ahí fue la parte de quédate en casa, fase, para ti. Y cuando llegamos prácticamente nada más había recursos hasta julio. Tuvimos que inmediatamente, en menos de 10 días, hacer un presupuesto reformulado para colocar los recursos que necesitábamos hasta diciembre. Y eso fue un esfuerzo de elaborar un presupuesto en apenas 10 días. Además de eso, porque es bueno ir mirando cómo eso ha impactado en la gente, ¿no? En el año 21 no habíamos contemplado, y ustedes lo criticaron, yo recuerdo que ustedes criticaron que no habíamos contemplado la continuación Sí. de fase, quédate Esos en planes, casa y para ti. Y nosotros decidimos en enero hacer un reajuste y ampliar los programas hasta irlos desmontando hasta el mes de abril, mayo, ¿no? Y en mayo empezó un nuevo programa de Supérate, donde originalmente en inicio del año 2020 las personas recibían unos 850, 830 pesos y lo llevamos a 1.650 pesos para el comer es primero, que ahora ahora se llama Aliméntate. 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 Ese impacto... Ese que hay 300 millones de pesos en un fraude, ¿verdad? De corrupción. Sí. Ah, ok. De un robo. Sí, sí. De un robo. Sí, sí, correcto. Es decir, que ya para el año 21 eso nos representó más de 19.000 millones de pesos en los primeros 4 meses. En adición a ese gran plan de vacunación que se tuvo que implementar a partir de enero del año 2021, con recursos que no estaban presupuestados, porque no sabíamos exactamente si iban a estar todas las vacunas disponibles. Y en ese entonces, para ese año fueron unos 50.000 millones de pesos adicionales que tuvimos que buscar para las vacunas, para los más de 6.000 millones de pesos se pagaron de incentivos a los que estaban en primera línea, médicos, militares, enfermeras. Es decir, que buscar el subsidio, por ejemplo, a hogares fue más de 17.000 millones de pesos. Todo este esfuerzo de buscar todo ese dinero tanto en el 20 como en el 21 tenía un significado, proteger a la gente, proteger a la gente. ¿Y qué significó todo ese plan de vacunación? Al 19 de agosto del 2020, la positividad estaba en un 30.6% de COVID. Al 31 de diciembre eso estaba en 6.9%. Es decir, que logramos bajar producto de las transferencias, producto de la vacunación, producto de dedicar recursos a la gente, ¿no? De un 30.6 a un 6.9. Y en la cantidad de casos que había el 19 de agosto del 2020, eran 29.771 personas con COVID. Y al 31 de diciembre, ¿cómo terminamos? En 6.592 personas. Es decir, que el plan, la dedicación y el colocar los recursos donde realmente se necesitan, permitió que la República Dominicana en el año 2021 exhibiera unos números increíbles. 12.4% de crecimiento del PIB. A pesar de esa cantidad de gasto no presupuestado, logramos disminuir el déficit, terminando en 2.7, disminuimos la necesidad de endeudamiento, ¿no? Y todo eso fue producto de un gran esfuerzo de ir unificando el plan al presupuesto y que cada centavo que se invierta sea realmente donde la gente lo necesita. José, el tema de el contexto económico actual
Vemos que hay una proyección de crecimiento de aproximadamente 5%, dicen los organismos internacionales. Pero la diferencia del año anterior, donde la posibilidad de crecimiento era mayor y la inflación, pese a ser alta, era menor que el crecimiento, este año la proyección de inflación está muy por encima del crecimiento económico. O sea que ahí hay un tema que afecta. Pero dice la FAO también que el 2023 pudiera ser peor en términos alimenticios, lo que significa tener que destinar mayor dinero a subsidios, mayor dinero a bajar aranceles, quizás mantener una serie de políticas que son negativas en términos de economía para el Estado. ¿Cómo es que el Estado dominicano se va a hacer para poder mantener en alguna medida lo que se ha aplicado y sobre todo los dominicanos que no sientan económicamente todos esos procesos? Mira, todo ese gasto que hemos hablado anteriormente entre el 20 y el 21, ¿qué significó para los pobres? Que 301.865 personas no pasaran a pobreza en general. Es decir, que hubo un impacto significativo en la pobreza. Ahora, está bien, y vamos a discutir, vamos a retomar lo que tú dices, pero a mí me gustaría que pudiéramos seguir enfocándonos en cuál es la situación que tenemos actualmente, con el impacto de la guerra, porque habíamos superado el COVID, ya estábamos, y llega Omicron, que tuvimos que disponer de 2.400 millones de pesos para poder crear un ambiente de prevención y de atención en el mes de enero y febrero. ¿Cuál ha sido el impacto en los combustibles? Para que tengamos una idea, la primera semana de enero, el subsidio que nosotros dimos fue 191 millones de pesos a los combustibles. La primera semana de enero. La primera semana. En la primera semana de abril, 1.150 millones de pesos. Ya a la fecha van 8.615 millones de subsidio a los combustibles, que no estaban presupuestados, que tienen que salir de un ahorro interno para no tratar de elevar más el déficit que tenemos, ¿no? Pero además de eso, por esa guerra de Rusia y Ucrania, hemos tenido que ir en auxilio a los productores agrícolas y al sector importador. Para la ignoración del arroz, estamos dedicando 450 millones de pesos. Y para la certificación de semilla, 25 millones de pesos. Pero para el subsidio, a partir de junio de los fertilizantes, tenemos que hablar de 2.490 millones de pesos. Y para el subsidio al trigo, al maíz, a la soya, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de pesos. Es decir, que en eso solo nosotros estamos disponiendo de 5.900 millones de pesos. Sobre el tema... Para no afectar los productos que reciben la canasta de los más pobres. Porque eso es una de las cosas que queremos significar. Este gobierno está centrado en la gente que más necesita. Y por eso es que en febrero el presidente anuncia que el subsidio Aliméntate se incrementa en 300.000 personas. Es decir, 300.000 familias más van a recibir 1.650 pesos. ¿Eso se incluyó en el presupuesto? Porque no se puede tomar una partida así modificada. No, ahí te voy a explicar cuál es el mecanismo. Sí, ¿cuál es el mecanismo ahí? No, eso significa 4.950 millones. Para el año entero, nosotros disponemos de 26.730 millones de pesos en el programa Aliméntate. Al incrementarlo en 4.950 millones, estamos hablando que llega a 31.680 millones de pesos. Esos 4.950 millones no es en un mes. No, evidentemente, el transcurso del año. Es mes por mes. Entonces, de los recursos que teníamos programados dentro de ese programa de Aliméntate para los meses de diciembre, octubre, noviembre, ¿no? Lo adelantamos para colocarlo disponibilidad ahora y luego ser complementado a través de un presupuesto que vamos a tener que reformular la ley de este año. O sea, sería una especie de sobreejecución temprana para modificarlo para a final poner de los este año. recursos que se requieren. Pues si no se lo aprueban esa modificación, se queda sin porque usted no tiene, el PRM no tiene garantía de que pueda pasar. Mira, el Congreso, aunque haya tendencia, el Congreso ha demostrado y lo ha aprobado todos los presupuestos que hemos sometido,
y de la conciencia que hay en el legislador de las necesidades que hay que cubrir con el presupuesto. Yo creo que el legislador ha entendido que la responsabilidad de la formulación del presupuesto del Poder Ejecutivo y la fiscalización y control, que todavía falta mucho en nuestro Congreso, tiene que hacer que las cosas fluyan. Por eso nosotros no tenemos duda de que para Aliméntate o para el bono gas, por ejemplo, para el bono gas son 1.872 millones de pesos adicionales, porque no solamente se han incorporado 400.000 personas pobres más a recibir el bono gas, sino que se le ha incrementado, casi se le ha duplicado. De 200 y pico de pesos que reciben, ahora reciben más de 400 pesos. Porque ese es el esfuerzo de impactar a los pobres. Pero también, o por otro lado, el presidente ordenó que se ampliaran las raciones alimenticias de comedores económicos. Y de 66.000 raciones alimenticias que se está sirviendo, ahora se va a incrementar a 136.000 raciones alimenticias producidas por el ¿Tiene el comedor gobierno económico. contemplado hacer una reorientación del gasto? Estamos en eso, estamos en eso. ¿En cuáles áreas? ¿Eso incluye se hablaba? reforma? No, Eso le va para allá. del gasto. Pero por si acaso, Eso le va a pero preguntar. eso es parte de eso. Parte No, para no. Hay que lo que buscar usted los se cuartos. gasta, usted tiene que De sacar alguna para forma hay que buscar el del dinero, gasto, José. del Rijo, gasto. y el propio asesor del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio, en un momento se expresó en esa dirección que lo recomendable, según su apreciación, era ejecutarlo incluso antes del 2024, antes de las elecciones venideras. Mira, yo no quiero hablar de ese tema, porque a mí me crucificaron. Me crucificaron porque yo fui de los pocos en este país que dije que la reforma, el pacto fiscal tenía que ser sí o sí. ¿Tú no recuerdas eso? Claro que sí. ¿No? Entonces, nosotros estamos en racionalizar el gasto. ¿Tú sabes cuántos mercados móviles se han hecho? 8.500 en todo el país. Con Inespre, que no existía, porque Inespre antes de nosotros llegar no existía. Se están haciendo 73 mercados de productores semanales y 200 bodegas móviles. Pero aún así los precios siguen disparados. No, va bajando la inflación, porque esto ha tenido un impacto significativo, tanto los subsidios como las transferencias. Pero yo sigo Va comprando sobres bajando de café a 25 pesos. y un pollo a casi 400 Yo sigo pesos en comprando sobres de supermercado, José. Yo sigo comprando pollo a 85 y 90 pesos. En Estados Yo Unidos. sigo comprando arroz caro. Yo sigo comprando víveres caro. ¿A qué entonces? La inflación que nosotros tenemos es una inflación importada. Ajá. Pero entonces La estamos- inflación en no Estados Unidos es un 8%. La inflación mundial en el primer trimestre fue 3.8%. La inflación mundial en el primer trimestre. Con el impacto que ha tenido estas medidas que hemos tomado de los combustibles, de ampliar las transferencias, de aumentar las raciones alimenticias, ha disminuido la inflación para República Dominicana en un 40%. Pero yo estoy comprando gasolina a 300 billetes. Es decir, que la inflación en el primer trimestre se situó en 2.8%. Río, pero yo sigo comprando gasolina a 300 pesos. Pese al subsidio que ustedes están haciendo. ¿Y a cómo está el combustible? ¿A cómo está el petróleo? Rijo, El pero petróleo está a menos de 100 Rijo, dólares. Pero ¿cómo está el petróleo? Pero yo compraba gasolina a menos precio en el año 2008 cuando Leonel era presidente. Y estuvo a 147 el precio del ¿Y petróleo. cuál era la inflación? ¿Eh? ¿Cuál era la inflación? Ajá. Pero la inflación- Dígame usted. 2%. Ajá. 2% era la Pero estamos entre los tres anual. países de América Latina donde la inflación es más alta. Mira, Wiki, yo te voy a decir la Gilbert verdad. Guzmán. Digo, Gilbert. Ajá. Perdón. Yo te voy a decir algo. La gente no tiene dimensión de el grave problema que vive la República Dominicana. Nosotros somos un país importador de todo, de todo. Un fertilizante que te costaba 200, ahora te vale 700. Es así. Un flete que en ese entonces te costaba $800, ahora te cuesta $15,000. Esa es la realidad mundial. Es que el problema no es de República Dominicana. Y la salida es importar más. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Impulsando a que la canasta básica sea menos onerosa y llegándole más a los más pobres. Te digo que el impacto en la inflación fue de 1.92%, disminuimos. Si no hubiésemos hecho esto,
la inflación hubiese sido casi 5%. Eso es lo que estamos diciendo. Y la pobreza, más de 43,000 personas hubiesen pasado a pobreza general. Hijo, usted me habla es de decir, que las medidas que se están tomando tienen un impacto significativo en lo social. Hijo, usted me habla de la inflación importada, pero nosotros autorizamos hace poco, bueno, falta una lectura en el Congreso, pero fue el propio presidente que lo propuso, la tasa cero aranceles a 67 productos. Y lo primero que vemos estos días, lo que le damos seguimiento a las noticias internacionales, por ejemplo, es que en China, en Shanghái, uno de los puertos principales tiene un tapón de todo el tamaño, lo que implica que cualquier producto que vaya a ser importado, fruto de la oferta y demanda, va a necesitar de más dinero para ser importado y nosotros nos abocamos por la importación. Ya tú lo O sea, es como contraproducente, ¿no? Ya le explicaste ayer la situación. No, Sí, explíquele a los sí, pobres no, que pero comen yo me diario. refiero ¿A a que cuáles pobres? es la medida. Vamos a ver. Pero, no hay pero, pobres pero, aquí. no, Sí, pero, sí, Rijo, pero perdóname. la medida, A los la pobres que medida comen de la, diario. de la importación es la viable, aun cuando el mundo se supone que está abocándose a la producción nacional como la base, el sustento para su alimentación, sobre todo. Estamos dedicando 2.490 millones de pesos a la producción de arroz. Sí, pero mientras tanto, por otro lado, Adicional. le dan una puñalada con la El importación. año pasado a la producción le suministramos más de 7.000 millones de pesos a tasa cero. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los plátanos. autorizamos la y importación, tú ves Rijo. anunciando plátanos 5 pesos. Ahora, en los mercados populares. Pero esos son guineos. En los mercados populares donde se lleva la producción a la gente, ¿no? Te estoy hablando de más de 1.500 mercados que tenemos. Es decir, estoy Rijo. hablando de ayudar a Sí. ir paliando y las medidas, todas las medidas, todo lo demás es teórico, ¿no? La evaluación de los indicadores nos dicen a nosotros que las medidas que hemos ido tomando ha sido en beneficio de los más necesitados. Rijo, Rijo, ¿no le sale más económico al gobierno apoyar a los productores nacionales, que precisamente en 14 provincias del Cibao hay protesta hoy? No, menos eso no. Incluso hay productores avícolas, productores agropecuarios que están pidiendo apoyo del gobierno, pero el gobierno está gastando mucho dinero en importaciones. No, es que yo creo que tienen que buscar las cifras más adecuadas. Si hay un sector que ha sido incentivado, es el sector productor de este país. A los polleros el año pasado se le dieron 500 millones. Pero usted sabe se le que- está comprando a través de Inespre a un precio para venderlo más barato a la gente. Pero en el Es proyecto decir, de ley todo de tasa eso- cero aranceles, los pollos están incluidos ahí, entonces usted le va a dar una puñalada a los productores de pollo. se le aquí. presta para que se le dañe la mercancía. Porque eso es lo que puede ocurrir, Rijo. Miren, mi querido amigo, una de las situaciones más terribles que puede vivir un país es no tener la disponibilidad de los recursos suficientes para poder satisfacer todas las demandas. Más cuando tuvimos 16 años de Dilapidación. dilapidación, Ajá. corrupción, impunidad, ¿no? Ahora no se da eso. Ahora no se da. Tú me dices, ¿dónde Pero- estamos recortando? pero de un partido, Estamos ¿eh? recortando, por ejemplo, en compra de vehículos, en mejoramientos menores, en publicaciones. Mucha gente está gritando de que no le dan publicidad, porque la hemos disminuido al 50%. no hay empleo tampoco. El único país que ha recuperado todos los empleos después de pandemia fue República Dominicana. El único. No hablemos de empleo. Este es el único país que recuperó todos los empleos perdidos antes de la pandemia. Es que es un año de crisis, señores, de crisis mundial. Este trimestre de la República, nosotros crecimos un 6% en este trimestre, un 6%. Inflación 2.8 cuando el promedio internacional es 3.8. Hijo, escuche esto. El Ministerio de Educación destina cada año 375 millones a organizaciones no gubernamentales sin que muchas de ellas tengan algún vínculo al sistema educativo dominicano. ¿Eso no es en alguna medida dilapidación o mal utilización de los recursos del Estado? Mira, un esfuerzo desde que llegamos fue construir una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Desarrollo y Presupuesto
uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo es revisando todas las estructuras programáticas. Ahora mismo, en este año, para la formulación del año 2023, las instituciones están trabajando en sus estructuras programáticas que conlleva a una definición clara de cuáles son los productos y servicios que tiene que brindar, cuáles son los recursos que necesita y cuál es el impacto que va a tener en la gente esos productos. Porque estamos trabajando en esa formulación del 2023 precisamente para ir desmontando todo lo que se ha ido, todo lo que se recibió. Hay instituciones que, y aquí viene lo de las asociaciones sin fines de lucro, porque eso es un problema de ONG. Pero educación y que le paga la luz hasta al apostolado. Hay acuerdos institucionales también que lo estamos revisando, así como hemos revisado el acuerdo que había con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos revisando todos los convenios que tienen. Ustedes saben que hay colegios que en convenio que son manejados por las iglesias. El colegio público-privado. Colegio público-privado. Es decir, lo importante aquí es que estamos haciendo el esfuerzo de corregir para que cada centavo vaya donde realmente la misión. Por ejemplo, a mí se me acerca una institución, me dice, Río, que yo necesito 40 millones de pesos para reparar el edificio que no se está cayendo. Y digo, bueno, ¿usted tiene esa misión? No. ¿De quién es la misión de edificaciones? O ahora del Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones. Vaya allá. Vaya allá y póngase de acuerdo con ellos. Mire, porque Rijo, eso es la distribución de las responsabilidades y el mejoramiento. Hubo una cantidad de asociaciones sin fines de lucro por ese esfuerzo de tratar de mejorar la rendición de cuentas de ellas, que tuvieron problemas y no fueron colocados en el presupuesto. E instituciones valiosas, déjame decirte, sí, ¿no? Que se llegó a un acuerdo de hacerle un aporte único al año para compensar no haber sido incluido en el presupuesto. Usted al principio del gobierno dijo que hubo un uso de 11.000 millones de pesos en un tema de los asfaltados. 20.900 millones en total. 20.900 millones. Casi 21.000 millones. En el que está involucrado el exministro de Obras Públicas y ese tipo de cosas. Ahí se mencionó al administrador del Banco de Reservas y otros funcionarios del gobierno pasado. Eso no se le ha dado seguimiento más. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Eso era cierto? ¿O qué pasó? ¿O eso era politiquería? Mira, tú me conoces y sabes que yo no hablo por politiquería. Nosotros lo que denunciamos en ese momento fue que se hizo un pago de hormigón asfáltico, eso es cuestión, y más unos pagos de OISOE por más de 14.000, más unos intereses que eso acumuló, que llegó a 20.900 millones de pesos. Y lo que nos compete a nosotros del dato que logramos, pues se mandó lo llevamos, ustedes tuvieron, lo llevamos directamente a la consultoría jurídica para que de ahí se destinara ¿dónde está? No sé, en la Procuraduría General de la República, fue sometido por la Dirección General de Compra y Contrataciones y por doña Milagro, fueron y llevaron el expediente. Yo me imagino que la Procuraduría General de la República es quien tiene que dar la respuesta, ¿no? Pero de que hubo irregularidades en todo el sistema presupuestario, eso es indudable. Pago de deuda que no eran deuda y que realmente se pagaron sin los debidos controles de pasar por Contraloría, ¿no? Mire, Rijo, un minuto. Hay huelga hoy en las 14 provincias del Cibao. Muchos de ellos dicen que las obras que se han prometido no siquiera han comenzado. Es que no hay cuarto para esas obras. ¿Qué pasó? Ay, cuando uno... debe su apreciación. No, es que cuando dicen que no hay obra, óyeme, le hemos llegado a más de 1.400.000 personas con agua potable. Se ha invertido en 2 años lo que se invirtió en 10 años en vivienda social. Lo que se invirtió en 10 años. Pero ¿cómo en vivienda? Sí, vivienda social. Es que ¿A qué usted se refiere con vivienda social? A ver si el término que no me cuadra. Porque más de 16.000. Yo lo que he visto es 30 vivienditas de zinc y madera y en algunos casos 2 paredes de cemento.
Siendo honesto, Más de 16.000 en todo el país. viviendas Viviendas que se han entregado. reparadas, sí. Lo que no hay es construcciones, reparadas. lo que no hay, Reparadas. no, y adecuadas, lo que no hay es construcción como los edificios de la Luperón para los dirigentes del partido, eso sí no lo hay. Rijo, pero aquí hay comunidades del país donde Vamos no hay arriba, agua señores. ni energía. Por más de eléctrica. 30 años ya vamos resolviendo. Hay una comunidad en Barahona, se llama Fondo Negro, tiene 40 años. En Barahona no había, en Barahona habían cuatro. Si quieren lo podemos invitar allá. No, para no, que- pero en Barahona habían, cuando llegamos, 4 motores, 3 dañados, y el último se dañó. Y Barahona tiene agua. José, Río, gracias por habernos 30 acompañado. años sin darle agua a la gente. Muchísimas Y nosotros lo gracias, estamos resolviendo en 2 muchísimas años. gracias por Gracias, Río. Río, por habernos acompañado esta mañana en Despierta. Gracias a ustedes. Ojalá que nos visite pronto y no tengamos que esperar tanto, ¿eh? Bueno, Me ya gustaría está ahí. tenerlo más A una presente. pausa Ya comercial está y ahí. retornamos con mucho más de Despierta RD. No le cambie.